Abrimos nuestra mesa de debate, seguimos con el cariz político en nuestro programa, hoy con ayuda de Juan Mari Sánchez Prieto, Tomás Hierro y Jesús Hernández. Aristu, vamos a desgranar un poquito, ver los datos más interesantes que nos ha dejado Koldo Martínez, parlamentario electo de Geroa Bai en el programa. También veremos el balance que ha hecho hoy Uxue Barkos tras la ronda de conversaciones con los diferentes partidos políticos, y veremos también el mensaje que daba ayer en esta casa el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarriá. Diferentes cuestiones que queremos abordar con nuestros colaboradores. Tomás Hierro, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muy buenas tardes. De estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Juan Mari Sánchez Prieto, ¿qué tal estás, Juan Mari? Gracias, Amaya. Gracias por tu compañía. Y Jesús Hernández Aristo, ¿cómo estás, Jesús? Pues aquí estoy muy bien. Gracias por estar con nosotros un día más. Bueno, hemos visto la conversación, sé que habéis estado muy pendientes de la conversación que he tenido la oportunidad de mantener con Koldo Martínez. ¿Qué destacaríais de las diferentes cuestiones que hemos abordado, principalmente en cuestiones de contenido, por ejemplo, ¿no? Hablaba Koldo Martínez en nombre de Geroa Bai del papel de la Cámara de Comptos en Navarra y en este futuro gobierno, Tomás. Sí, para mí ha sido una novedad, porque otras cuestiones que ha planteado, por ejemplo, el nombramiento entre la clase funcionarial de directores generales de los distintos departamentos era algo ya conocido desde hace días o incluso semanas. Pero para mí ha sido una novedad. A mí no me parece mal ese filtro, siempre y cuando que eso no vaya a ralentizar los proyectos y en la práctica los haga inviables. Pero desde luego venimos de un sistema en el que a veces se han colado proyectos, yo creo que con notable irresponsabilidad, que dicho sea de paso, no en todos los casos objetivamente es atribuible en exclusiva al Gobierno, sino a todos o la mayoría de los grupos políticos que en el Parlamento dijeron amén a alguno de esos proyectos que ahora está en la picota como motivo ejemplar de escarnio. Pero en definitiva, esa sugerencia me parece adecuada, insisto, siempre que tenga agilidad, porque si no haría en la práctica ingobernable. Bueno, no se habla de un gobierno tecnócrata, pero sí parece que se está dando mucho valor a que los principales técnicos, directores generales, el primer escalón después del consejero, sean miembros del funcionariado, ¿no? Vamos a ver los pros y los contras de esa decisión, por qué podría ser más conveniente esa decisión, que por cierto ahora también muchos directores generales son funcionarios. ¿A favor, en contra? Bueno, ¿Qué ventajas encontramos? Yo creo que es importante, en primer lugar, que estén aquellas personas que puedan dar estabilidad a la administración. Y por tanto, en ese sentido, puede ser una ventaja el que sean personas dentro de la propia administración. Eso no excluye dos cosas. Primero, que puedan ser escalonadamente los mejores y por tanto que lleguen a un nivel muy alto como dirección general de determinados departamentos, pero al mismo tiempo también puede ser que haya al mismo tiempo personas de confianza de los políticos, porque no hay que olvidar una cuestión que, en fin, los que hemos estudiado un poquito de sociología sabemos que es muy importante que el poder administrativo, que es un poder auténtico, y más en estas sociedades tan organizadas y tan burocráticas como las que hemos creado, ese poder no vaya a sustituir al poder político. Aquí ha dicho Koldo que efectivamente van a estar muy atentos a que no ocurra eso, quieren ser un grupo político, pero hay que tener en cuenta un poco también que no se tire al niño con el agua de la bañera. Sí. Es decir, que por querer mejorar no vaya a ser que se introduzcan otros elementos también perniciosos, precisamente para evitar aquello que quieren evitar. Que es la influencia, que es la relación personal, las ventajas de, en fin, un poco lo que es la endogamia y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero hay que cuidar también que cada ámbito tiene su espacio y que el primero de todos ellos es el político. Más técnicos que políticos. Juan Mari, ¿qué ventajas e inconvenientes podría tener este planteamiento que parece uno de los ejes importantes, ¿no?, en los que insiste Geroa Bai? Bueno, creo que son dos cosas distintas. Uno es este plano, si efectivamente después de consejeros respetamos un poco lo que es la profesionalización de la administración. Comparto las opiniones que comentaba Jesús. Tampoco en eso la medida anunciada es tan novedosa. En gobiernos anteriores, de un signo u otro, ha habido muchos directores generales que ya eran funcionarios. Entonces, yo creo que ahí, a veces desde la perspectiva de la ciudadanía,
lo que ha sido objeto de crítica es la proliferación sin límite de cargos de confianza, una especie de gobierno cortesano, donde un cierto clientelismo te asegura un sueldo que es totalmente impensable, a lo mejor desde tu procedencia profesional. Eso ya es insoportable. Lo otro, como comentábamos, es mucho más discutible, porque en efecto yo creo que ha sido un adelanto en la propia construcción del Estado moderno la independencia de los funcionarios, precisamente que un cambio de gobierno no supusiera la cesantía y el arribismo de toda una legión. Por supuesto, la independencia de los funcionarios está unida a su profesionalización, pero al mismo tiempo es importante que haya una cierta lealtad política a lo que es propiamente las directrices del gobierno político. Y por tanto, asistimos a veces a fenómenos de politización de la administración que se puede también medir en cada caso y que de verificarse, entonces eso sí que podría justificar en el siguiente escalón, o al menos en algunos departamentos, directores generales que aseguren esa estricta confianza o lealtad política para poder desempeñar con eficacia esa acción de gobierno. Y por tanto, en principio, fórmulas generales, pues habrá que ver en cada caso y en cada circunstancia. Claro. Veremos a ver también cómo se conforma el gobierno en cuanto a las consejerías. Le preguntábamos al señor Martínez acerca de consejerías en función de cuotas de partido y radicalmente decía que no. Parece de sus palabras, se puede intuir quizá que se pueden elegir a personas independientes políticamente para formar parte de ese gobierno. No lo ha dicho de forma taxativa, pero se puede intuir, ¿no? Si fuera así, a mí me parece que sería de entrada un acierto. Yo creo que sería un acierto nombrar personas competentes de los propios partidos políticos que van a configurar ese nuevo gobierno, o de gente de la calle, lógicamente leal a ese proyecto y a ese programa. Pero de todas formas, si de algo vale la experiencia, yo formé parte como director general del gobierno tripartito. Estoy hablando del año 95-96. Quizá conviene recordarlo. Un gobierno que se formó con una gran cohesión, con un programa y que, como decía aquel, acabó como el rosario de la aurora cuando se desveló el asunto otano. Bueno, a pesar de que el año, hablo por experiencia personal, yo creo que compartida por otras personas que estábamos en diferentes departamentos, yo creo que funcionó francamente bien, pero desde luego una de las cosas que a mí me sorprendía y que resultaba casi inevitable es el deseo de los departamentos de crear su propia identidad, de crear su propio espacio frente a los otros, porque si bien es verdad que formaban parte de un gobierno, es evidente que en las siguientes elecciones, de no haber ocurrido el episodio otano, cada uno seguramente se hubiera presentado en solitario. Y probablemente esto habrá que tenerlo en cuenta, y me imagino que quien sea presidente o presidenta de este gobierno que está a punto de formarse tendrá que ideárselas de todas formas para que la coherencia de ese programa y de funcionamiento evite que haya gobiernos paralelos. No deja de ser sintomático en este sentido que ya la misma noche electoral Araiz, el líder de EH Bildu, dijo: nosotros vamos a entrar en el gobierno, lo dijo de manera rotunda y va insistiendo. Estos días parece que va asordinando un poquito ese mensaje y no es, digamos, desvelar ningún secreto que Barcos insiste en el deseo que ha ratificado Koldo de ganarse al PSOE, quizá para rebajar la intensidad, la pretensión. Entonces, que haya gente competente, el sistema de cuotas me parece que es un desastre, pero en todo caso ese gobierno y el presidente, presidenta, tendrán que hacer un sobreesfuerzo para que la cohesión sea absoluta y no reinos de taifas, porque eso sería el mayor desastre en la práctica de gobernabilidad de Navarra. Bueno, no parece fácil, ¿no?, de encajar todas estas piezas. Vamos a ver qué pasa con el Partido Socialista. Si os parece, en el siguiente vídeo vamos a hacer un repaso de cómo han ido estas conversaciones de Geroa Bai con los diferentes partidos. Vamos a escuchar a Uxue Barkos, también a Adolfo Araiz, y luego también quiero que abundemos en esa negativa de Unión del Pueblo Navarro a reunirse con Geroa Bai porque consideraba esa reunión como un posible teatrillo, algo que ha sido valorado de forma negativa, como hemos escuchado hace un momento en las palabras del señor Martínez. Vemos el vídeo y lo comentamos.
Cerrada la ronda de contactos con los partidos, Uxue Barcos ve cercano el cambio político, pero asegura que no todo está cerrado. Que el camino hacia el acuerdo programático en estos momentos es evidente. Hay coincidencias notables aquí, que ya estaba todo cerrado para la presidencia. No. Estamos trabajando y estamos trabajando con mucha intensidad. El siguiente paso es articular un documento de trabajo que sume al programa de Geroa Bai las prioridades programáticas que le harán llegar EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda Esquerra y que Barcos quiere tener listo en menos de 2 semanas. Geroa Bai quiere que ese documento programático incluya puntos para reforzar el control de la Cámara de Contos, el control parlamentario y para el acceso del funcionariado al propio gobierno. Incorporar desde la función pública de Navarra todo su capital de talento y de inteligencia a la acción ejecutiva por la vía de las direcciones generales. Después de blindar ese documento programático, no se descartan reuniones en las que estén presentes todas las fuerzas del cambio. Barcos sigue confiando en un acuerdo con PSN. Bastan 26, pero Geroa Bai ambiciona 33. El próximo viernes, Geroa Bai inicia además una ronda de contactos con agentes económicos y sociales de Navarra y responde así a esos agentes que alertan de los riesgos de un gobierno en el que esté EH Bildu. Sí, no, me consta, sí, mi pregunta es por... Barcos ha lamentado que UPN no haya querido reunirse con ellos. Es una falta de respeto institucional, la expresión de una manera de hacer las cosas que lo que a Geroa Bai respecta es pasado. También ha asegurado que las negociaciones de Gobierno y Ayuntamiento de Pamplona siguen siendo asuntos separados. Bueno, ahí tenemos ese riesgo del que alertan algunos agentes de la presencia de Euskal Herria Bildu en este gobierno. Jesús. Bueno, aquí hay un tema que creo que Koldo lo dejó también bien claro y de alguna manera en algunos de los encuentros que hemos tenido aquí también lo he dicho, el que determina la democracia son los pueblos, las personas que damos el voto a determinadas personas y por tanto que creemos que lo van a hacer mejor que los que han estado, los que van a estar o lo que fuere. Por tanto, si hubiese alguna razón por la cual esas personas no pueden candidatar al gobierno, serían los jueces los que determinarían eso, como se hizo en su día. Aunque se criticó mucho, pero se hizo y funcionó de la manera que funcionase, pero no. Por tanto, una vez que se ha hecho eso y por tanto son representantes democráticos de su pueblo, no los podemos deslegitimar desde ningún lado, porque ese principio de la deslegitimación es una cuestión que se ha ido colando poco a poco en nuestra sociedad y parece que cuando unos están, los otros lo pueden deslegitimar y viceversa. Yo creo que no. Ahora, dicho eso, a mí me parecería que sería un paso de generosidad y de acercamiento el que Bildu tomase una posición un poco más valiente en torno a una cuestión de la que no se pueden zafar tan sencillamente, porque les hemos visto también en momentos de dificultades y de violencia en los que parecía, por lo menos a los que éramos observadores, que estaban de la otra parte. Y ahí yo les pediría una cierta generosidad. Ya lo han hecho, ya lo han dicho, Araiz lo ha dicho por activa y por pasiva, que ellos lo han hecho en sus estatutos y por tanto que no tienen que estar continuamente repitiéndolo. Tal vez fuera para el conjunto de la sociedad un paso que sería deseable, pero sin olvidar que la democracia no viene por ahí, sino que viene por los votos que ellos han obtenido. Sería un avance importante este tema para la sociedad, ¿no? Para mantener quizá un clima de menor tensión. Juan Mari. Yo creo que sí. Tampoco esto es una situación nueva, sino es la primera vez en que representantes de la izquierda abertzale se presentan a las elecciones y adquieren representación política. La novedad, la diferencia es que estamos en una situación donde esa formación, hoy Bildu con el núcleo de Sortu, no deja de ser el heredero político de una organización terrorista que ha cesado en la violencia, pero que no se ha disuelto. Y por tanto, en cierta manera, ahí hay un vínculo que puede ser, si se quiere, nostálgico, pero con presupuestos de violencia política que en cierta manera no son plenamente compatibles con la normalidad del juego democrático. Y eso es lo que en cierta manera también está pesando en esa posible manera de componer el actual gobierno. Puesto que Bildu ha insistido en que quiere estar en el gobierno y el propio Partido Socialista puso ahí una línea roja, si se
propone un gobierno estrictamente nacionalista, el primero quizá perjudicado por esa nostalgia implícita hacia fórmulas del pasado es esa posición de nacionalismo moderado y central que quiere representar Geroa Bai. Y por eso también la insistencia en que si podemos tener una mayoría de 33, ¿por qué no contentarnos simplemente con la de 26? La presencia ahí de una fuerza como el PSN cambiaría, hace un gobierno más moderado, desde la quizá. percepción ciudadana, esa moderación y el no construir un gobierno que sería netamente nacionalista, porque tanto Podemos como Izquierda Esquerra no han manifestado especial voluntad de participar o formar parte Así de ese es. gobierno. Bueno, vamos a escuchar ahora al candidato electo de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, quien bueno, decía que esa reunión, que en principio podría estar prevista para ayer con Geroa Bai, bueno, podría considerarse un teatrillo. Lo vemos. Lo que va a suponer para esta tierra es inestabilidad institucional y política, va a significar pérdida de confianza, riesgo real de la pérdida de inversiones con puestos de trabajo, pero anteponen la cuestión identitaria a cualquier otra cuestión. No nos vamos a prestar a lo que a nuestro juicio es un teatrillo, un paripé que está montando la señora Barcos para justificar una alianza que tenían desde hace ya mucho tiempo. Hoja de ruta trazada desde antes de las elecciones. Barcos, presidenta de Navarra, Asirón, alcalde de Pamplona. Se confirma también la otra hoja de ruta, la integración Euskadi-Navarra, está en marcha. Barcos lo quiere disimular, afirmando que no lo van a hacer en los próximos 4 años, pero Araiz hoy ha dejado bastantes dudas sobre esta cuestión. Bueno, ahí tenemos la opinión de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, a mí me parece que la primera parte de las declaraciones del señor Esparza son en exceso alarmistas. Es decir, antes de que se haya constituido el gobierno y antes de que haya empezado a actuar, es como si hubiera abierto la caja de Pandora con todos los males llevados al extremo. Yo creo que eso en parte es fruto de las propias ideas y prejuicios de UPN y, por qué no decirlo también, sospecho de una cierta resaca post-electoral que todavía no se ha calmado suficientemente. El debate territorial, de todas formas, parece que no entra dentro de esta legislatura, según ha indicado ya Uxue Barcos, ¿no? Y en cambio, la segunda parte, cuando habla del teatrillo o no, es decir, yo puedo entender que ellos no hayan sido como primera fuerza más votada, los primeros en ser llamados por la señora Barco. Puedo entender esa cuestión de protocolo, quizá poco elegante, sabiendo de antemano que poco tenía que ver, pero comparto el criterio de Geroa Bai, expresado hace unos pocos minutos por Koldo Martínez, de que me parece, digamos, poco profesional desde el punto de vista político y cívico, que cuando alguien, que en este caso de forma legítima asume la responsabilidad y te llama para hablar, aunque solamente sea para decirle a la cara, es decir, no estoy de acuerdo, lo que os hemos dicho por activa y por pasiva en la campaña electoral o estos días, a mí me parece que era una oportunidad, que desde luego de ahí no iba a salir ninguna colaboración para ese gobierno, con el que por otra parte no se contaba, es evidente, pero creo que en este caso hablar, presentarse, teniendo en cuenta que detrás de UPN y de esa fuerza que queda marginada, hay un número muy importante de miles de navarros que a través de esos dirigentes podían haber manifestado ese planteamiento su opinión. No ha sido correcto. Hubiera sido más conveniente hablar, a pesar de que no se coincida en algunas cuestiones, sí en otras, ¿no? Como se dejaba entrever también de las palabras ayer en nuestros informativos del presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarriá. En política económica no hay tantas diferencias entre regionalistas y nacionalistas moderados, ¿no? ¿Hubiera sido conveniente, al menos desde ese punto de vista, Juan Mari? Haciendo esa alusión al protocolo, al ritual, yo creo que UPN podría estar quizá molesto, valga la expresión, de que no se haya respetado el que, siendo la fuerza más votada, hubiera intentado hablar él primero con las fuerzas restantes a ver si era posible un gobierno. A lo mejor, dado los posicionamientos en la campaña, esa ronda habría durado una mañana y una tarde, pero se habría, en cierta manera, salvado quizá ese ritual democrático que yo creo que es bueno vivirlo siempre ceremoniosamente. Pero dicho esto, a mí me parece
respetando siempre las posiciones de las personas y más de los partidos, sobre todo cuando uno no es un político, me parece un error no haber entablado esa conversación. ¿Por qué? Porque es que incluso la propuesta que ha hecho UPN como alternativa de apoyar un gobierno de PS socialistas y de Izquierda Unida con los apoyos, muestra que tiene muy pocas ideas que aportar a ese debate. Yo creo que habría sido inteligente, aunque quizás es más una opinión personal, haber tomado la iniciativa en esta conversación, que fuese ahora, y haber hecho una oferta a Geroa Abay de formar un gobierno con el PSN, las tres. Y que hubiera sido la otra parte quien argumentara el por qué no. Y de esa manera, en cierta manera, poner de manifiesto cómo esa idea de gobierno del cambio, y se le escapó quizá el primer día al representante de Izquierda Esquerra, es contra la derecha. Hubieran sido otros que digan que no, porque precisamente en cuanto a modelo de sociedad está mucho más próximo. Y si se hace también un gobierno a partir de mínimos, como modelo de sociedad, de economía, etcétera, mucho más próximo, es un nacionalismo moderado y UPN, que no el gobierno que pudiera formar el PSN con Izquierda Esquerra, con los apoyos del PP. De momento no hay acuerdo, ¿no? O sea, no hay un acuerdo definitivo, así nos lo ha dicho además el señor Martínez, pero ¿parece impensable o podría ser probable ese planteamiento que ahora ya parece que queda descartado, ¿no? Entre UPN, Geroa Abay como fuerzas aliadas? Desde el punto de vista político, económico, etcétera, probablemente estén más cerca entre ellos que con Bildu o con Esquerra. Pero en cualquier caso, respecto a esto, yo creo que ha habido errores de libro. En política, el protocolo es muy importante. Y el protocolo dice que la fuerza mayoritaria debe intentar formar gobierno. No lo han hecho. No sé por qué razones han creído que ya estaba hecho el gobierno por el otro lado. En la noche electoral, implícitamente las caras decían, lo daban ya por perdido gobierno de alcaldía. Es que parecen un poco aprendices de política. Pero que haya tomado el rumbo de la trayectoria política de Josué Barcos. Y haber llevado la iniciativa a ellos. Y si no se puede formar gobierno, pues está el segundo. Aquí no se ha cogido que el segundo era el que más tenía que ofrecer. Entonces, desde el punto de vista, digamos, político y lo que es el protocolo y lo que son los símbolos, andan un poquito torpes, pero quizás sea y el un poco contra Bildu, el énfasis contra Bildu que pone UPN, pues tendría mucha más lógica y audiencia entre su propio electorado, precisamente intentando separar a Bildu de ese gobierno. Un nacionalismo moderado escoltado por dos fuerzas no nacionalistas, indudablemente... Claro, pero es cierto que la cuestión identitaria varía mucho, ¿no? Hace que fluctúe muchísimo esa balanza entre Geroa Abay y Unión del Pueblo Navarro, aunque parece que no va a ser la cuestión más importante en este futuro gobierno. Lo que pasa es que como UPN había hecho bandera de ese asunto durante la campaña electoral, al ver lógicamente el resultado de las elecciones y que era factible porque estaba anunciado urbi et orbi ese gobierno cuatripartito o pentapartito, pues evidentemente Unión del Pueblo Navarro dijo, no tengo nada que rascar aquí. Pero yo insisto en la idea, es decir, lo que decía Juan María, efectivamente, es decir, no se ha mantenido el protocolo de decir, yo tengo la iniciativa, pero es que incluso, aunque te hayan excluido, que es lo que ha ocurrido, debes hablar, debes acudir, porque detrás de ti hay un montón de personas que han confiado en tu mensaje, por lo tanto, yo creo que la gente está para hablar, y Koldo repetía las mismas palabras de su líder, es decir, las reuniones se están haciendo en la Casa de la Palabra, en el Parlamento, por lo tanto, aunque sea para decir no, que probablemente es lo que se iba a decir, pero tienes que acudir. Y yo creo que la grandeza de las personas, y en este caso de los partidos, se mide en las situaciones de éxito, pero sobre todo en la derrota. Y creo que en este caso no ha habido una buena asimilación de los resultados, ¿no? Bueno, de sino momento, que ha cogido con el pie cambiado y todavía hay un resquemor. A mí lo que me gustaría es que, sea cual sea el gobierno que se forme, que quienes estén en la oposición y principalmente UPN no tenga el mismo comportamiento que la oposición tuvo en la legislatura anterior de carácter obstruccionista, y ahí se verá su grandeza, y si hablar por Navarra no es simplemente una palabra, sino hablar por todos la los gente ciudadanos. lo está esperando, un movimiento de integración, de lógica, de ir a lo que nos une. Bueno, iremos viendo, ¿no?, también con ese acuerdo programático que dentro de 15 días previsiblemente estará ya finalizado o al menos atado, y seguramente se dará a conocer a través
de los medios de comunicación. Ahora es el turno también para las reuniones con agentes sociales y económicos. Lo dejamos de momento hoy aquí. Juan Mari Sánchez Prieto, Jesús Hernández, Tomás Hierro, un placer contar con vuestras opiniones y vuestros análisis, y espero que nos volvamos a ver pronto y sigamos, ¿no?, analizando estas cuestiones de futuro gobierno. Hacemos una pausa y seguimos con otros contenidos, dejamos la política y hablaremos con el neuropsicólogo Javier Tirapu de los sueños.